Tema 2. La Eucaristía en la Iglesia. Una vez realizado este recorrido por la Escritura, veamos de modo sintético cómo es vivida en la Iglesia. Tras las referencias bíblicas sobre el misterio eucarístico, recordamos también ahora cómo este fue celebrado desde los primeros tiempos de la Iglesia. Así, consideramos en estas páginas la Eucaristía en la vida de la Iglesia, es decir, cómo es celebrada, quiénes la celebran y participan en ella, con qué materia y qué palabras, con qué finalidad. Durante los últimos 50 años algunos biblistas han destacado la procedencia eucarística del Nuevo Testamento, por la formación del canon bíblico en la liturgia. Los libros protocanónicos, los primeros que entran en el canon, fueron los empleados en la celebración de la misa entre los primeros cristianos. Constituye una clara expresión de la unidad existente entre escritura y tradición, pues esos libros que la Iglesia consideró auténticos e inspirados fueron los utilizados en las lecturas de las celebraciones litúrgicas. La liturgia está pues íntimamente unida a la revelación, decíamos, que culmina en Jesucristo, la palabra hecha carne y después convertida en pan eucarístico. La complementariedad entre la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, en la celebración eucarística procede en cierto modo de esta profunda y originaria fundamentación. El Nuevo Testamento, entendido como documento, presupone la nueva alianza como sacrificio y banquete, y depende de ella. El Nuevo Testamento está íntimamente unido a este monumento, que es la Eucaristía. 2.1. La Eucaristía celebrada. Vemos así la unidad entre la Escritura y la Iglesia, entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Sobre todo en la celebración litúrgica existen entre ambos una mutua relación de dependencia y una recíproca garantía. La Iglesia garantiza que la lectura de la Escritura siga las pautas sugeridas por el Espíritu, principal autor de la revelación e inspirador de toda posterior interpretación en la Iglesia. De esta forma, se resuelven las dicotomías o dialécticas de origen típicamente reformado, palabra contra liturgia, Biblia versus Iglesia, Escritura frente a tradición. La Escritura encuentra su contexto hermenéutico e interpretativo en la liturgia, la tradición y los mismos desarrollos teológicos elaborados en esta misma línea. Las continuas referencias a Israel, a la teología de la alianza y a la Iglesia primitiva ofrecen el verdadero sabor originario a la exposición sobre el misterio eucarístico. La relación entre palabra y liturgia es sin embargo mucho más profunda y, mientras el canon de la Iglesia se elabora en la celebración litúrgica, ésta no hace otra cosa que obedecer a las palabras del Señor: haced esto en memoria mía. 2.1.1. Breve historia de la celebración eucarística. Tras la ascensión, los apóstoles celebraban el memorial de la Pascua del Señor para actualizar la pasión, muerte y la resurrección de Cristo y recibir la salvación contenida en estos misterios. Actualizaban de esta manera la Pascua del Señor. Así lo hacemos también nosotros hoy. Aunque resulte una visión demasiado sumaria, recordamos ahora los principales hitos de la celebración eucarística a lo largo de la historia. Ya la mencionada doble tradición judía y helénica, jerosimilitana y antioquena sobre la institución de la Eucaristía nos hace pensar en dos contextos diferentes, con leves diferencias entre sí, tal como acabamos de ver. La tradición palestinense sitúa las palabras sobre el pan y sobre el vino durante la cena. El cáliz aparece en el lugar que corresponde a la tercera copa de la cena pascual judía, es decir, durante esta. B. La tradición antioquena coloca las palabras sobre el pan y sobre el vino después de la cena, aunque después separará después el banquete de la Eucaristía. A. La misa en la antigüedad. El libro de los Hechos de los Apóstoles sitúa la Eucaristía en el contexto de la vida cristiana, junto a la enseñanza de los apóstoles, la comunión y la presentación de peticiones. Aparece ya una estructura más o menos estable en la que se distinguen las siguientes partes: a. Celebración de la palabra, lectura y predicación; b. La comida; y c. La fracción del pan. Tras lavarse las manos, los judíos pronunciaban la bendición sobre la copa. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid, es la primera copa de la que habla San Lucas 22,20. Antes bendecían el pan, se distribuía entre los comensales y se comía. Ahora no solo va a cambiar el orden, sino que el banquete se retrasa a la interpolación realizada por Jesús: tomad y comed, tomad y bebed. San Pablo nos ofrece también el testimonio de una celebración en la que se dan esos tres mismos elementos, si bien subraya, como hemos visto, la inoportunidad de reunirse para celebrar un banquete que no sea expresión de la comunión eucarística. Realiza la primera crítica a las comidas que se realizaban junto con la fracción del pan, el ágape, por motivos morales,
poniendo las bases para su posterior supresión. En efecto, entre los cristianos de origen pagano, San Pablo hubo que acentuar el carácter solemne y sagrado de la celebración eucarística, habiéndolo separado antes del banquete profano, cf. Ico 11,17-22, no podéis comer en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios, Ico 10,21. Pablo ofrece además un relato detallado sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos durante la última cena, cf. Ico 11,23-27. En el siglo la Didaque transcribe las fórmulas del ofertorio del pan y del vino, por lo que podemos testificar la antigüedad de esta parte de la misa, N9. Con la paz de Constantino, 313, hubo numerosas conversiones de nuevos cristianos que debían ser acogidos en iglesias y basílicas. Eusebio de Cesarea evoca cómo, se reunían obispos, acudían fieles desde lejos, se unían los miembros del cuerpo de Cristo en la armonía de la única asamblea, Historia Eclesiástica, 10,3. Los padres de la Iglesia consolidaron el paso a los formularios escritos con los textos litúrgicos, surgen entonces algunos núcleos litúrgicos como son Roma, Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, junto con las variantes de Milán, Galia e Hispania. En el siglo IV la liturgia empieza a ser celebrada en latín, pues ya tenía una cierta tradición dentro del cristianismo, surge entonces la palabra misa, que expresa entre otros el sentido de misión que tiene la celebración eucarística. B. Desarrollos posteriores. Durante la Edad Media se comulgaba cada vez menos y fueron suprimidas las procesiones de entrada y del ofertorio, al no ser entendidos las lecturas y los textos litúrgicos en latín, la participación tomará expresiones más discretas. En el siglo IX fue desarrollada la liturgia carolingia, en la que es subrayado el aspecto propiciatorio de celebrar la Eucaristía por los vivos y los difuntos. En el siglo XVI, la Reforma protestante criticó no solo la praxis eucarística de la Edad Media, sino que como una reacción un tanto radical fue negado el carácter sacrificial de la misa, la comunión bajo una sola especie, las misas privadas, a la vez que b. era recordada la importancia de la liturgia de la palabra y la necesidad de comulgar en la celebración. En fin, c. era promovida la celebración en lengua vernácula. El Concilio de Trento aceptó con matices algunas de estas propuestas. En la sesión XXI recuerda la importancia de la palabra de Dios y de la comunión frecuente, para que las ovejas de Dios no pasen hambre. N6, recomienda una catequesis de los ritos. N8, mientras el ofrecer el cáliz a los laicos fue dejado a la discreción del Papa. Fue así revisada la liturgia romana, dando lugar al misal de Pío V, 1570, que unificó la celebración a veces un tanto caótica en los siglos posteriores. No hubo cambios sustanciales a este planteamiento. En el siglo XIX, con el movimiento litúrgico, fue recuperado el sentido de la celebración eucarística. Al mismo tiempo que se promovía el culto eucarístico fuera de la misa, eran promocionados la comunión frecuente, el uso del canto y la edición de misales populares. Pío X propuso la participación activa de los fieles en la liturgia con el canto y la recepción frecuente de la comunión. Fue además difundida la misa dialogada, mientras el movimiento bíblico ayudaba a descubrir los tesoros escondidos en la Escritura. El Concilio Vaticano II publicó por primera vez un documento solemne sobre la liturgia en 1963, la Constitución Sacrosanctum Concilium, recogiendo las anteriores sugerencias y proponiendo la concelebración, las lecturas en lengua vernácula y la celebración en torno a las dos mesas, las de la palabra y de la Eucaristía. En 1970 Pablo VI publica el nuevo misal romano, en el que es aplicada la reforma litúrgica. El leccionario católico resultó entonces notablemente enriquecido, hasta el punto de que fue recibido también en otras confesiones cristianas. 2.1.2. Partes de la celebración eucarística. El mismo relato de los discípulos de Emaús, le 24,13-35, presenta cómo el resucitado les explica las Escrituras, y cómo ellos le reconocieron, al partir el pan. Pan y palabra, estos mismos elementos aparecen como hemos visto en los distintos relatos de las celebraciones de la Eucaristía. Como explica el Catecismo, en 1356, la liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas, un solo acto de culto. SC 56. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor, cf.
DV 21. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica, las menclonadas mesas de la palabra y de la Eucaristía, y toda la celebración eucarística gira en torno a ambos polos, tras el rito de entrada, confiteor o rito penitencial, Kyrie, Gloria, colecta, la liturgia de la palabra contiene las lecturas, Antiguo y Nuevo Testamento-3 los días festivos antes del Evangelio, la homilía, el credo y la oración universal de los fieles, la liturgia eucarística contiene a su vez la presentación del pan y del vino, ofertorio, la consagración o acción de gracias consecratoria, con anáfora, prefacio, epíclesis y relato de la institución, anamnesis e intercesiones, y la comunión. La consagración es el culmen de la celebración eucarística, que continúa la previa e inseparable liturgia de la palabra. Catecismo del Vaticano resume a su vez las partes esenciales, el rito constitutivo de la liturgia eucarística, a. La anáfora, con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración, CC 1352. Esta anáfora o plegaria eucarística se compone a su vez de los siguientes elementos: prefacio, epíclesis, relato de la institución, anamnesis, intercesiones y doxología final. B. El banquete es consecuencia del sacrificio, en la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del delo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo, J.I.N. 6,51, CC 1355. C. El rito de conclusión acaba con el Ait, Misa Est, con un significado misionero y evangelizados.